Kairos es un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo, comprometido con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás. Y mediante Kairos TV se va a promover un movimiento y acciones a nivel macro, meso y micro en el mundo por la implementación del tercer contrato social de la educación, que es la ruta para un futuro que ya llegó. Una educación inclusiva, innovadora, motivadora, con calidad, pertinencia y responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y capacidades. El tercer contrato social de la educación no le pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto, a esta y a las futuras generaciones que tienen derecho a una vida mejor y más digna. Este será un espacio abierto e interactivo en el que todas las personas del mundo están invitados a participar activamente con sus preguntas o comentarios. Kairos TV se transmitirá en vivo todos los sábados a las 18 horas del meridiano de Greenwich GMT y estará de manera permanente disponible en el canal de YouTube de Kairos. Para hacer realidad la transformación educativa como pilar fundamental en la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás, Kairos TV va a promover el debate sobre estrategias y acciones concretas referidas a los siguientes temas: las políticas y estrategias a nivel internacional, regional y nacional, el rol de las autoridades institucionales, el rol de los sindicatos y gremios, el rol de los estudiantes, docentes y no docentes, la epistemología, pedagogía y didáctica para la nueva educación, la implementación concreta de las diversas modalidades de aprendizaje virtual, presencial e híbrido, sobre el rol de los actores económicos y sociales, empresas, organizaciones sociales, familias, gremios de profesionales, etc. Vamos a promover la divulgación y articulación de experiencias innovadoras en el área de educación y el establecimiento de redes entre los actores que promueven para propiciar alianzas y desarrollar sinergias entre ellos. Doctor Hermes Díaz, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista, por concederla a Kairos Televisión, un privilegio, por supuesto, con usted con una trayectoria impresionante, y pues vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos los que estamos interesados en educar de alguna forma, unos difundiendo y ustedes pues elaborando. ¿Cuáles son, doctor, los principales desafíos que en términos pedagógicos tienen actualmente los diferentes niveles educativos? Sí, bueno, en primer lugar quiero saludar a la doctora Karen Santamaría, saludar a todos los miembros de Kairos y agradecer esta oportunidad de poder compartir algunas experiencias vividas a lo largo de mi trayectoria profesional como profesor en el campo de las matemáticas, principalmente en la enseñanza y formación de profesores para los niveles de la educación básica, media y superior en nuestro país, Honduras. Bueno, yo pienso que hay que analizar la época que estamos viviendo y que antes de la pandemia ya se visualizaban una serie de retos y desafíos para los sistemas educativos en sus diferentes niveles. Creo que la globalización, el desarrollo vertiginoso y evolutivo que han tenido las tecnologías de la comunicación, la revolución 4.0, vino a imponer una serie de retos que la escuela no ha podido cumplir a cabalidad, dado que estos desarrollos se han hecho de una manera muy rápida y la escuela, como todos conocemos, necesita de tiempos de maduración
y que inclusive por las tensiones que existen entre sus diferentes actores, las reformas educativas no se pueden dar de un día para otro. Así que bajo esta premisa consideramos que aceptamos que vivimos en una época de cambio permanente y que por lo tanto esto implica hacer lecturas apropiadas desde los sistemas educativos, desde los actores claves, como son los que dirigen o administran la educación, pero también de parte de actores claves como los docentes. Creo que la primera premisa que tenemos que ver es con qué tipo de currículum contamos, cómo se han ido plasmando las diferentes reformas educativas, por lo menos a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica, que compartimos contextos muy similares y que eso da pie para que podamos establecer algunos mecanismos que nos ayuden a ir solventando las problemáticas que actualmente estamos enfrentando. Por ejemplo, surgen preguntas que son claves para poder determinar el rumbo o la ruta de trabajo que tenemos que hacer de parte de los gobiernos, de parte de las universidades y de todos los que nos dedicamos al tema de la educación. Por ejemplo, cómo preparamos a los niños, las niñas, a los jóvenes para este nuevo mundo, esta nueva época que estamos viviendo. ¿Qué capacidades son necesarias para ser parte activa de los cambios y no menos sujetos pasivos sin control de nuestro propio entorno? Creo que esas son preguntas muy generales, pero a la misma vez hay que precisar en función de lo que necesitamos desde la educación para poder generar una formación acorde a los nuevos tiempos. Por otro lado, también cómo enseñar a convivir en un contexto crecientemente intercultural. Es decir, que la globalización rompió fronteras, ahora la movilización de las diferentes regiones se hace cada vez más con mayor grado de movilidad, de migraciones del sur al norte, y que eso, pues, en el caso de nuestra región, en el Triángulo Norte lo estamos viviendo, que mucha movilidad de los jóvenes que están migrando hacia México, hacia los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. Eso nos da cuenta para conocer también que tenemos un alto nivel de deserción escolar y que eso nos obliga a visualizar sobre las políticas que el Estado está implementando para poder retener a nuestros niños, a nuestros jóvenes en los sistemas escolares. Quiero además apuntar que en toda esta situación que estamos viviendo, la sociedad misma está demandando de una escuela transformadora. Entonces la pregunta es si realmente lo que tenemos es una escuela transformadora o es una escuela pasiva que vive de la tradición a lo que estábamos acostumbrados sobre la transmisión de conocimientos, o si realmente necesitamos una escuela más activa que nos permita transformar a las personas, hablando de los estudiantes, tanto los niños, las niñas, los jóvenes que van al mundo universitario. Mencionar además que esto también nos lleva a hacer análisis muy profundos sobre la currícula que estamos implementando, sobre los métodos o las formas de la enseñanza, y que desde luego sobre esto se ha investigado en todas las regiones del mundo. Hay mucha teoría, hay muchos trabajos investigativos que dan cuenta de que realmente se necesita ahora establecer un equilibrio entre la formación que se recibe en la escuela en términos de las habilidades y de los dominios de contenidos. A veces pasa que la escuela se centra en los contenidos, tenemos currículos muy ambiciosos, llenos de una serie de contenidos que muy difícilmente los jóvenes van a poder dominar en su totalidad. Y se deja de lado una serie de habilidades, si queremos llamarle de esa manera, capacidades o competencias, porque esto también es una tensión que está impregnada de aspectos ideológicos también. Muchos académicos, inclusive aquí en la universidad, cuando se adoptó un modelo de enfoque por competencias, tuvimos serias dificultades en su implementación, porque académicos se oponían a que utilizar el término competencia, porque eso venía del mundo de la industria y que muy difícilmente podía entrar en el mundo académico. Sin embargo, para no estar explicando sobre cuál es la posición sobre esto, pienso que el término capacidad
algún tipo de capacidades que se necesitan formar desde la pedagogía, porque la educación no solamente es asimilar conocimientos per se, sino que tiene que ver también con procesos formativos para ser mejores personas, para generar un mejor vivir, y creo que eso lo mencionaba el señor Federico Mayor cuando apuntaba que la educación realmente es un proceso de emancipación, es decir, liberar a las personas, pero a la vez también hacerlas más responsables. Me gustó esa frase porque eso nos pone en perspectiva de que la educación es un vehículo transformador para las personas, y es lo que se busca realmente, de que formar mejores personas, es decir, personas con capacidades para poder trabajar en equipo, con el desarrollo de liderazgos, el tema del buen vivir, el tema del respeto al otro, una serie de cuestiones morales, éticas que habrá que fortalecer, que a través del tiempo fueron desapareciendo, porque cuando nosotros nos formamos en la escuela hace mucho tiempo, esto estaba presente a través de espacios académicos como era la moral y la cívica, por ejemplo, que ahora no están presentes en los currículos, por lo menos en el contexto nuestro. No sé en los otros países si eso es parte, pero en algunos países ahora se están retomando, por ejemplo, el tema de la ciudadanía, es decir, fortalecer esa convicción de formar mejores ciudadanos, y que consideramos que es vital, porque observamos que la educación se ha vuelto muy individualista y hoy hay que trabajar mucho por el bien colectivo, inclusive las metodologías de enseñanza que venían siendo también de orden individual. Ahora habrá nuevos métodos que nos permitan trabajar de manera colaborativa para ir resolviendo situaciones de eficiencia en los aprendizajes de los jóvenes, y está ampliamente demostrado en función de las investigaciones que se han realizado tanto en Europa, en Latinoamérica, como en Norteamérica. Doctor, mire, yo recuerdo que y mencionó algo bien importante, o sea, antes se hablaba de educación cívica, de una serie de cosas que es cierto, han quedado fuera de currículum. Y bueno, antes también la familia hacía equipo con el profesor o con la escuela para hacer esto. La pandemia nos recordó de alguna forma esto, sobre todo con ciertos rangos de edad de los estudiantes, porque pues en casa se tenía que implementar un área para estudio, se tenía que dar un poco más el tiempo y la cercanía de los padres con el estudiante, y sobre todo los críos, para poder seguir adelante, y todo mundo adaptándonos a un cambio realmente de lo presencial a obligados a estar en casa. Yo sí noto, doctor, que la individualidad junto con las nuevas tecnologías, con el dinamismo que se ha desarrollado en cuanto a las redes sociales y demás, son factores que han exigido el planteamiento de un ciclo Deming de calidad, una reestructuración profunda, práctica, sobre todo para que de alguna forma, en términos pedagógicos, tendríamos que hablar de desafíos que superan en el momento que se superan, en el momento en que se reestructura. Es una tarea tan compleja, doctor, es una tarea tan complicada, y claro, no es lo mismo reestructurar en Estocolmo que reestructurar en Honduras o reestructurar en Estados Unidos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué opina? Sí, bueno, en efecto, creo que esto requiere de análisis profundos, como usted lo menciona, y que en el caso de Honduras, por ejemplo, que es uno de los países acá en la región que tiene un rezago educativo bastante fuerte en términos de calidad de los aprendizajes, en términos de cobertura, la pandemia vino a agudizar y a hacer más amplia las brechas, es decir, lo que habíamos logrado antes de la pandemia en términos de cobertura, por ejemplo, en la educación básica, se ha retrocedido, es decir, tenemos un alto margen de estudiantes que ya no están en la escuela, no digamos la educación prebásica, que tiene muy poca atención, apenas un 40%, la educación media también, que tiene una brecha bastante amplia en términos de cobertura, y por supuesto en calidad de los aprendizajes.
Entonces, eso nos llama a una reflexión de parte de las universidades, de los actores claves como el Consejo Nacional de Educación y del gobierno central, por supuesto. Hay una preocupación social de la sociedad en buscar un conductor que nos permita reestructurar el sistema. Y sobre eso consideramos nosotros que debemos hilar un proyecto nacional de reforma educativa que nos permite identificar los temas vitales sobre los cuales hay que trabajar, y de esa manera creo que también convencer, diría yo, o involucrar más al profesorado, porque hay evidencias de que ninguna reforma puede caminar desde el escritorio. Es decir, una reforma planteada desde los escritorios muy difícilmente va a poder tener los impactos deseados. Por lo tanto, habrá que movilizar todo el pensamiento, toda la experiencia que tienen los docentes en los ambientes reales de trabajo, para que de esa manera pueda surgir una propuesta de reforma de abajo hacia arriba. Claro. Es decir, y no de arriba hacia abajo como comúnmente lo realizamos en nuestros contextos. De ahí que para ello creo que como los docentes son actores claves en los procesos de reforma y la calidad de los sistemas educativos están centrada también en la calidad de los profesores, estamos buscando mecanismos de fortalecer la formación inicial del profesorado, es decir, generar un currículum de formación pertinente a la nueva época, un currículum que tenga ese equilibrio entre la formación del dominio de contenidos, pero también de las capacidades, el desarrollo de capacidades de los soft skills que llamamos las competencias blandas, como uso de tecnología, la capacidad de nuevos métodos de trabajo para hacer la enseñanza, que estén centrados en el aprendizaje de los estudiantes, tener esa capacidad evaluativa también, cambiar de la evaluación sumativa a una evaluación más formativa que nos permita determinar con qué capacidades un profesor finaliza su plan de estudios. Además, generar unos equilibrios entre la teoría y la práctica que son, diría yo, factores claves. No podemos formar a un profesor desde la teoría misma, sino que debe formarse en el ambiente real de trabajo, y esto pasa por el sistema de prácticas profesionales que la universidad va a tener que dinamizar, diría yo, con los centros escolares para que de esa forma podamos tener una integración mayor entre el futuro profesor, el profesor universitario y los profesores de los centros escolares donde el estudiante se inserta en sus procesos formativos. Además, estamos aspirando, y creo que hay escasos modelos en la región que tienen que ver con ese puente también entre la formación inicial y el desarrollo profesional de los profesores. Es decir, que ahora todo aquello que se planteó, por ejemplo, a través de la UNESCO, con la educación es un tesoro de Jacques Delors, el aprendizaje durante toda la vida, creo que eso viene a colación también para las profesiones. Es decir, que la formación inicial del profesorado no es suficiente para poder cumplir con todas las expectativas que necesita de herramientas académicas, diría yo, del practicum de ser profesor, para poder tener profesores mejormente calificados. Creo que hay una brecha entre poder hilar ese puente que nos permita hacer un acompañamiento docente con los profesores expertos, y que de esa manera el profesor pueda ir gradualmente, yo diría, siendo más consistente, adquiriendo más experiencia, porque la situación del profesor, esas capacidades que la universidad no le brinda, solo se dan en el puesto de trabajo, y para eso se necesita un verdadero acompañamiento profesional. Mire, le voy a hacer una pregunta ahora que mencionó esta estructuración, esta solución, de verdad. Hemos estado viendo con mucho interés estudios que ha lanzado una plataforma de inteligencia artificial que se llama Copérnica. Copérnica hace un análisis con una serie de factores que de alguna forma arroja los resultados de las motivaciones del profesorado y, por supuesto, de los alumnos en diferentes niveles. Y mi pregunta es, el uso de nuevas tecnologías con la inteligencia artificial, con una red neuronal de análisis, ¿está contemplado en los proyectos que usted tiene? Bueno, para ser honestos,
hemos venido trabajando con algunos académicos acá en la región para incorporar en los procesos formativos cursos formativos que tienen que ver con el uso de la neurociencia o neuroeducación. Es decir, estos avances que tenemos que realmente como el conocimiento que el profesor debe tener de cómo los estudiantes aprenden, por ejemplo, cómo aprenden matemáticas, cómo aprenden las habilidades comunicativas, cómo aprenden ciencia básica, cómo aprenden ciencias sociales y cómo desarrollan también ese tipo de capacidades de la cuestión socioemocional también, cómo ponerlo en disposición para el aprendizaje. Son cuestiones que estamos analizando y buscando los mecanismos de trabajo en la formación del futuro profesor. Hay evidencia de que algunos podrían ser a través de cursos formativos u otros trabajados de manera transversal. Yo considero que el hecho de que el profesional pueda formarse en una didáctica que incorpore todo esto de la neuroeducación para conocer los procesos cognitivos, de qué forma los niños aprenden, por ejemplo, de cómo el niño llevarlo para que desarrolle procesos metacognitivos, es decir, dar cuenta de cómo los jóvenes aprenden en distintos contextos, pero también de acuerdo a sus capacidades y cómo desarrollar ese tipo de capacidades. Creo que las tecnologías de la información, si nos educamos y hacemos uso eficiente de ellas, pueden ser un factor clave también para fortalecer este tipo de capacidades en la profesión docente. Porque a veces ocurre que las utilizamos simplemente para hacer una transcripción del trabajo presencial en un proceso analógico. Y yo creo que la herramienta computacional puede ayudar más a favorecer procesos evaluativos, procesos formativos, y que de esa manera entonces estaríamos utilizando de una forma más eficiente el mundo de la tecnología. Por supuesto que sobre esto hay que reconocer también que tenemos mucho que aprender. En el contexto nuestro, justamente estos 2 años, los profesores están realizando un gran esfuerzo, es decir, pasar de una tradición de trabajo presencial a un trabajo utilizando aprendizajes digitales no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, creo que todo el profesorado que ha hecho ese esfuerzo de poner, oiga bien, dinero de su bolsa para poder cumplir con su trabajo. Yo creo que eso señor, eso es admirable, esfuerzo. Eso es admirable. Iniciativas, sí, señor, eso habla de la vocación, habla de la seguridad y de la pasión que sienten. Yo me maravillo muchísimo. Y fíjese usted que yo le quería ofrecer algo, si me lo permite. Mire, a través de Kairos, pues me encantaría tener alguna forma de conectar Copérnica con usted, para que hagamos un estudio piloto. Tenemos que pasar de las palabras a las acciones. Bien. Y como comunicadora, como periodista, ¿por qué no? Podemos hacer un equipo estupendo. También soy mamá, también eduqué a mis hijos y ahora tocan nietos. Me explico, y no me quiero ir de este mundo sin aportar algo a todo el esfuerzo que ustedes constantemente hacen. Pero hechos son amores y no buenas razones, doctor. ¿Qué le parece si hacemos un estudio piloto con usted, con Honduras, para empezar a utilizar Copérnica para ver los perfiles de los profesores con un grupo modelo, con un grupo de prueba y que seamos los primeros en lanzar esto como iniciativa? Me encantaría que con Kairos hiciéramos este equipo. ¿Le parece? Es bienvenida. Inclusive tenemos un centro de investigación e innovación educativa aquí en la universidad, donde nuestros futuros profesores lo utilizan para la experimentación de innovación educativa. Y creo que sería muy propicio, justamente ahora tenemos un proyecto innovador sobre desarrollo profesional de los profesores, que lo estamos haciendo con apoyo técnico de la Universidad de Barcelona y con fondos de OEI. Y creo que eso sería para nosotros maravilloso, poder contar con una iniciativa de este tipo para entrar en ese mundo, diría yo, del uso de tecnologías aplicadas a educación, pero de una manera eficiente. Es decir, no solamente poner la clase en ambiente digital, sino proveer otro tipo de metodologías propias para que los niños puedan trabajar, digamos, en ambientes más activos, si queremos llamarlo de esa manera. Y creo que eso nosotros lo acogeríamos de muy buena manera.
Pues va a ser un honor, créamelo, porque pues hemos vivido en Centroamérica, conocemos directamente las situaciones en los diferentes países y tenemos que aportar y tenemos que ayudar y sobre todo ser un gran ejemplo para muchos que se van a quedar como, pues que va a ser una grata sorpresa, pero al fin de cabo, señor, todo es en pro de la educación y en pro de la educación, ¿no? Básicamente. Por supuesto. Bueno, tengo otra pregunta, porque claro, las preguntas obligadas casi siempre son ¿qué cambios desde el punto de vista pedagógico se requieren para la educación presencial, virtual e híbrida? Sí. Bueno, yo considero que el currículum es un punto central. Claro. Creo que habrá que hacer un análisis profundo sobre generar un currículum más pertinente, inclusive sobre priorización de contenidos vitales, porque a veces, como le mencioné al principio, nos enfocamos en tener una amplitud de temas que a veces los estudiantes no comprenden y que por lo tanto creo que es una cuestión de análisis que nos permita identificar los temas que son esenciales para el aprendizaje de los estudiantes y que de ahí ellos puedan ir desarrollando a través de los enfoques que cada sistema implemente o la escuela para ir generando autonomía en la medida que los niños vayan evolucionando en sus trayectos formativos. Creo que eso es otra de las cuestiones también para poderlos llevar a un nivel de comprensión de alto nivel y poder desarrollar ese tipo de capacidades que se están exigiendo en el mundo de hoy en las diferentes profesiones, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, la transferencia de conocimientos, el conocimiento aplicado, y todas estas capacidades que muy difícilmente se podrían lograr en la escuela tradicional, pero que ahora son capacidades que demandan las profesiones. Por lo tanto, ya ahí hay un reto y considero que el currículum es el punto central sobre el cual habrá que generar ese trabajo, además de impregnarlo, puede ser de forma transversal o a través de nuevos espacios formativos sobre el fomento de estas nuevas habilidades o capacidades del siglo XXI. El trabajo en equipo, el liderazgo, aprendizaje de segunda lengua. Creo que muchas escuelas, en el caso nuestro, estamos trabajando muy fuertemente el desarrollo de capacidades comunicativas en los niños, el desarrollo de la capacidad de pensamiento lógico, el tema del arte, que también lo hemos dejado de lado porque consideramos que el arte es socio y el arte realmente despierta la mente, la música, es decir, la pintura, todos estos elementos creo que hay que desarrollarlos en la formación de los niños de los 0 a los 17, 18 años, que es cuando están en su proceso de maduración académica, y por lo tanto creo que todos esos aspectos los estamos considerando. También el uso de las tecnologías, porque muchos de los niños que nacieron en esta época realmente son del mundo digital y que lastimosamente no han tenido la oportunidad, como en otros contextos, dadas las condiciones socioeconómicas en las realidades que nosotros vivimos. Sin embargo, habrá que el Estado hacer un esfuerzo de una política pública que garantice que las escuelas estén dotadas de equipos tecnológicos y que además haya también el tema de la conectividad, que es otro asunto que apareció en la pandemia, y los estudios que nosotros realizamos vimos que hay una brecha altamente considerable que habrá que trabajar para dar esas garantías de equidad e igualdad de oportunidades a estas nuevas generaciones. Otra de las cuestiones también que no hemos mencionado es la dimensión docente. Es decir, hay que hacer un trabajo, diría yo, de parte de una política pública por revalorizar la docencia. Mire, en el caso, yo no sé, de acuerdo a las lecturas que he hecho, creo que los docentes hemos perdido espacio de valorización en la sociedad. Hay algo que ha ocurrido que no es el caso de los países que han tenido éxito en sus sistemas educativos, el caso de los países asiáticos, donde el profesor es una figura igual a la que tiene un médico, pero en los contextos nuestros eso se ha perdido, y por lo tanto creo que al profesor hay que devolverle esa confianza, el valor para que él pueda comprometerse aún más en este trabajo que solamente el profesor puede hacerlo. Mire, hay cuestiones básicas que habrá que preguntarse, y los que están en las otras profesiones, la pregunta que deben de hacerse es ¿quién le enseñó a leer y a escribir? Fue un profesor, no fue otra persona, fue un profesor.
Y creo que eso es eso de ese momento de poder leer y escribir, creo que es una faceta en la vida que uno no olvida, y lo que le ha dado también una consistencia para generar una profesión y un buen vivir. Es decir, creo que esas son condicionantes que habrá que valorizar, y los profesores entonces yo pienso que deben de estar mejor remunerados. Mire, es un tema que a casi nadie le gusta hablar, pero creo que es una profesión que lleva muchas horas de trabajo, porque solo se cuenta el trabajo del aula, pero también el trabajo extra que desarrolla fuera del aula para estar planificando y dando cuenta de los resultados y los avances que están teniendo los niños, las niñas y los jóvenes. De otra parte, también el tema de la evaluación. El tema de la evaluación es uno de los, yo diría, elementos cruciales. Axiomas, axiomas prácticamente. Lo que nosotros desarrollamos, ¿cómo lo evaluamos? Es decir, ¿cómo damos cuenta del proceso, cómo los niños aprenden? Es decir, ese proceso, porque la evaluación considerada como una vía también de aprendizaje, no como una vía punitiva para determinar si el niño o la niña alcanzó o no ese nivel de logro. Entonces considero yo que eso también es otro reto y desafío, porque en Honduras hemos tenido algunos proyectos que hemos venido desarrollando a través de la cooperación internacional, por supuesto, que dan cuenta de que el tema de la evaluación es crucial para los aprendizajes, y no es fácil hacer ese cambio en el profesorado, porque la formación que ellos traían de una tradición, de una evaluación sumativa, romper con eso para dar paso a una evaluación formativa, se necesita mucho tiempo de maduración, pero a la vez también de formación, de ver las cosas de manera diferente, de usar nuevos métodos y salir del examen. Mire, estamos acostumbrados solamente a evaluar a través del examen. Creo que hay ahora otros mecanismos, otro tipo de instrumentos que pueden dar cuenta sobre lo que saben hacer los estudiantes, o cómo aplican el conocimiento a los estudiantes, que también es otro elemento a considerar. El tema de otra dimensión también a considerar son los factores institucionales, es decir, cómo la escuela se involucra o cómo abre las puertas a la escuela para que otros actores también puedan contribuir. Usted ya lo mencionaba, la familia, por ejemplo. A veces los centros escolares han cerrado las puertas a la familia, y creo que hay evidencia que la familia representa un buen aliado para el trabajo que hacen los profesores en los centros escolares. Claro. Lo pueden hacer también otras instituciones. Entonces creo yo que ahí el vínculo de la escuela con su contexto es una oportunidad también de aprendizajes, salir del aula y ir a otro tipo de contextos reales para poder determinar en qué medida los niños están comprendiendo todo ese conocimiento teórico que se desarrolla en la escuela. Por último, doctor, ¿qué cambio? O sea, ¿cómo hacer realidad? ¿Cómo hacer realidad en tiempo y forma estos cambios de los que me ha estado usted mencionando para elevar calidad, pertinencia, eficiencia e impacto en la sociedad? Es todo un reto. Yo comprendo que esto es un trabajo en equipo, en un equipo a los que a cada miembro le ha cambiado la circunstancia por la pandemia, porque posiblemente Honduras estaba acostumbrado, como pueden estar otros países centroamericanos, pues de, la eficiencia en economía y demás. Hubo que forzar máquinas para que siguiera el flujo educativo a través de las redes sociales, a través de internet, etcétera. Y esto es un cambio que a la mamá, que estaba acostumbrada a ir a trabajar o a hacer ciertas cosas mientras el niño o la niña estaba en el colegio, pues de pronto se le vino su mundo encima. Si usted aumenta elementos como el hecho de que pues muchos padres se quedaron sin trabajo porque empresas quebraron, o sea, todos hemos pasado ciertos cambios drásticos en nuestras vidas, todos. Entonces, ¿cómo hacer realidad todo esto que estamos hablando? Bueno, una de las cuestiones que hay que garantizar, y creo que los países que han tenido éxito en sus sistemas educativos los contemplan, por ejemplo, potenciar a nivel de Estado las capacidades profesionales en el orden curricular. Me refiero a esto con garantizar un continuum de esa masa crítica profesional que son formados en currículo. Es decir, que el Estado debe contar de manera permanente con un staff a través de los ministerios de educación de profesionales que son formados en diseño curricular.
y que sean por meritocracia, es decir, porque muchas veces cuando hay cambios de gobiernos, y eso nosotros lo vivimos en nuestro país, se desplaza políticamente a los que llevan una secuencia en los avances, en el desarrollo de los sistemas educativos. Vienen los cambios. Hay una ruptura, vienen nuevas ideas, y no quiero decir que las nuevas ideas no sean buenas, sino que simplemente hay rupturas, y eso da un espacio para que las personas nuevas que llegan empiecen a aprender nuevas cosas, a ver dónde estaba, como decimos, la punta de la madeja, y eso entonces obstaculiza y rompe procesos. Yo creo que eso es una cuestión que habrá que atender para ir garantizando estabilidad de trabajo en los sistemas educativos. Otra cuestión es también incentivar un poco la cultura de la reflexión curricular, es decir, hay que crear espacios académicos de trabajo en red para discutir y ampliar, diría yo, la reflexión sobre cómo hacer las readecuaciones curriculares, es decir, sustentados en evidencia, en un sistema de evidencias producto de la investigación. Es decir, no dejarse llevar por supuesto, sino promover más la investigación, que creo que es uno de los campos que todavía habrá que trabajar y dar mayor inversión para que los profesionales de la educación se dediquen a realizar este tipo de trabajos y que a partir de ella se haga la toma de decisiones. Otra de las cuestiones también, habrá que generar programas o proyectos que nos permitan ir incorporando en la currícula formativa, tanto en la educación básica, en las universidades, sobre la incorporación de estas nuevas capacidades que necesitan para la nueva época, es decir, de qué forma vamos a promover los valores, por ejemplo, cómo promover el tema de la ciudadanía, cómo soy una mejor persona, de qué forma eso lo puedo aprender leyéndome un libro o es a través de la práctica, cómo es que se hacen estas cosas, cómo es que evitamos, por ejemplo, que los profesionales no sean corruptos. Es decir, todos son una serie de cuestionamientos que habrá que ir identificando a través de las discusiones y reflexiones que se hagan de cómo generar entonces una educación que nos permita ser personas más responsables, más comprometidas y que de esa manera podamos contribuir al desarrollo sostenible que tanto aspiramos a través de los objetivos de la Agenda 2030. De otra parte, también definir claramente esa interrelación de esas nuevas capacidades y cómo se van a integrar en la currícula, si es a través de espacios formativos, a través de ejes transversales, y cómo los vamos a evaluar también, cómo damos cuenta cuando un joven o un niño o niña pasa de un ciclo escolar a otro, con qué tipo de capacidades va y cómo nosotros las vamos a retomar en ese hilo conductor integral hasta que llegue al mundo universitario. Y por último sería evaluar mediante evaluaciones de impacto todo esto que he estado mencionando para ir haciendo, digamos, los ajustes necesarios, porque no siempre lo que planificamos se ajusta a las realidades. Los contextos, inclusive acá en un país tan pequeño como Honduras, varían de acuerdo a las regiones de desarrollo, la educación que necesitan los grupos originarios, la educación que necesitan los niños que están en la zona industrial, por ejemplo en San Pedro Sula, claro. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué tipo de educación necesita un niño que vive en un ambiente rural? Y para el cual nosotros no hemos dado respuesta. Esta universidad no forma profesores para ambientes rurales, por ejemplo, pero esa es una realidad que existe. Y sobre eso habrá que trabajar. ¿De qué forma llego yo con mi educación o procesos formativos a una zona donde no hay internet? A una zona donde a veces solo a través de la radio puedo comunicarme, no hay televisión, el niño estamos preocupados sobre qué va a comer, que sobre qué va a recibir de educación. Entonces, toda una serie de variables que no competen a la escuela, por supuesto, pero que habrá que buscar alternativas mediante un proyecto nacional que nos permita que todos los niños, las niñas y los jóvenes tengan esa oportunidad de la educación. Doctor, mire, es que ha mencionado algo que particularmente me llega mucho. Usted, somos personas hablando con personas. Sí. Somos personas hablando con personas. El papel de las emociones, de las motivaciones. Usted tiene hijos, yo tengo hijos. Somos personas, seres humanos, antes que profesionistas. Entonces, aquí pienso yo que además, así como usted mencionó que se ha perdido esto de la educación cívica y demás, pienso
es una opinión muy personal y usted me disculpa si va o no va, y con toda la confianza del mundo, pero así es esto. Las emociones generan y deberían de incluirse, porque usted puede o se puede diseñar una currícula fabulosa, estupenda, una reactivación, una modernización de la currícula, y pueden poner a todos los profesores del mundo a estudiar y actualizarse y demás. Pero si no están motivados, si no hay emoción, si no hay pasión, doctor, ¿en dónde queda todo? Sí, yo pienso que ese punto que usted ha mencionado es un punto crucial y que lo estamos viviendo ahorita justo después de la pandemia, cuando hicimos un llamamiento a la presencialidad de los niños. Es decir, los niños llegan con una carga emocional negativa muy fuerte por diversos factores, muerte de familiares, el problema económico que están viviendo las familias, la violencia también es otro elemento. El tema de la violencia escolar se ha incrementado, por lo menos en nuestro país, en la región, el Triángulo Norte, y el profesor va a tener que lidiar con eso, y posiblemente el profesor no está preparado para lidiar con esas cosas. Entonces se necesita un trabajo de análisis profundo sobre cómo el profesor va a enfrentar estos nuevos desafíos, porque ya no solo es cómo aprenden los estudiantes, sino cómo pongo en disposición para el aprendizaje de los estudiantes. Habrá variables que en el caso nuestro lo hemos mencionado, y los últimos informes dado el PNUD, por ejemplo, Banco Mundial, donde vemos que en Honduras tenemos un 70% de la población pobre, un 60% en extrema pobreza. Los niños no están yendo a la escuela no por miedo a la pandemia, no están yendo a la escuela porque la situación económica no les permite que el padre mande al niño a la escuela. Esa es una realidad, y sobre eso habrá que trabajar. El Estado va a tener que hacer su esfuerzo de generar condiciones que permitan que los niños estén en los centros educativos, y ese es un desafío enorme. Enorme. Doctor, ha sido exquisito platicar con usted, de verdad, y sobre todo, pues, esta apertura para que colaboremos y hagamos el intento de cambiar esto, porque con las buenas intenciones no se basta, hay hechos son amores. Así que de verdad, créanme que estoy muy motivada después de haber hablado con usted, y a través de Kairos pues vamos a generar iniciativas que apoyen a personas que tienen tan claro el panorama como usted y con la experiencia que le antecede, ¿no? Así que muchísimas gracias, vamos a estar en contacto y espero verlo muy pronto en Honduras ahora que lleguemos por allá. Sí, bueno, para mí ha sido un honor, realmente una plática muy exquisita. Esto me apasiona. Y ojalá podamos concretar un proyecto de este tipo. Es bienvenido a nuestra institución, y un saludo cordial a todos los miembros Kairos por ser parte, pues, de estas iniciativas que realmente son experiencias que estamos viviendo, y ojalá sean también un punto de partida para transformar la educación de Latinoamérica. Así será. Muchísimas gracias y hasta la próxima, doctor. Sí, saludos.